Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 12 del primer grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo: identificación de figuras geométricas bi- y tridimensionales y sus características, diferencia entre líneas rectas y curvas, líneas abiertas y cerradas, representación de fracciones, mitades y cuartos, en forma gráfica y notación fraccionaria, orientación en espacio, desplazamiento y posición en espacios geográficos. Algunos temas a recordar. Tema 1. Figuras y formas. Los elementos básicos de la geometría son los puntos, las líneas y los planos. Un punto no tiene dimensión, indica una posición, y que se lo representa con la marca de un lápiz. Una línea es un conjunto de puntos que se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Si no tiene origen ni fin, se denomina recta. Si tiene origen, pero no fin, es una semirrecta. Y si se puede determinar su origen y fin, es un segmento. Un plano es una superficie plana que tiene dos dimensiones, largo y ancho, y se extiende indefinidamente en todas direcciones. La unión de segmentos rectos consecutivos da lugar a una figura geométrica plana llamada polígono. Cada uno de los segmentos que lo forman se denomina lado. La unión entre estos lados es el vértice y la abertura que forman dos lados consecutivos es el ángulo. Según la cantidad de lados que tenga el polígono, va cambiando de nombre. Así, los de 3 lados son triángulos, los de 4 cuadriláteros, los de 5 pentágonos, los de 6 hexágonos, luego heptágonos, octógonos, eneágonos y decágonos, etc. Si los polígonos tienen todos sus lados iguales y todos los ángulos tienen la misma medida, es un polígono regular. De lo contrario, se denomina polígono irregular. El cuadrado y el triángulo equilátero son polígonos regulares, en tanto que el rectángulo y el rombo son irregulares. Una curva es una sucesión de puntos que cambian constantemente de dirección, es decir, que no es recta. Una curva puede ser abierta o cerrada. Es abierta si inicia en un punto y termina en otro. Algunas reciben nombres específicos, como por ejemplo el arco. Es cerrada si inicia y termina en un mismo punto. Algunas curvas notables son la circunferencia, la elipse, entre otras. Tema 2. Fracciones. Una fracción es un número que representa una parte de un todo. Las fracciones permiten partir algo en partes iguales, constituyen una expresión que indica división. Las partes de una fracción son el numerador, que es el número superior de la fracción e indica las partes que se toman, y el denominador, que es el número debajo de la línea de fracción e indica en cuántas partes se divide la unidad. Para representar una fracción gráficamente, se divide el entero en la cantidad de partes que indica el denominador y se pinta la cantidad de partes que indica el numerador. Sugerencias metodológicas. En este módulo los estudiantes aprenderán a reconocer figuras geométricas bi- y tridimensionales. Utilizarán materiales manipulativos hechos por ellos mismos en cartulina. Reconocerán las características del triángulo, del cuadrado y del rectángulo, así como de las figuras planas en las caras de los cuerpos geométricos, el cubo, la pirámide y los prismas. Pondremos especial atención en aceptar las palabras que usen los estudiantes para asignar el nombre o una característica de estas figuras. Sin embargo, repetiremos la palabra técnica asociándola a sus expresiones. Utilizaremos juegos didácticos que darán a los estudiantes el contexto para la utilización de las formas geométricas, motivando así su atención hacia ellas de manera divertida. Con la utilización de elementos manipulativos como el tangram, lograrán una buena comprensión de las características de las figuras geométricas. Con él crearán diferentes formas nuevas constituidas con sus partes y comprenderán, por ejemplo, que el triángulo se puede obtener a partir de un rectángulo trazándole una diagonal. Haciendo uso de una cuerda, representarán líneas curvas y rectas y determinarán sus características y diferencias. Además, reconocerán líneas en el contorno de varios objetos de su entorno como figuras e imágenes en su cuaderno de aprendizaje. Con la misma cuerda formaremos una circunferencia para introducir el concepto de línea recta. Les propondremos un juego con tapitas u otro objeto pequeño para que intenten lanzarlo dentro del círculo. Con esto identificarán la región interior y la región exterior que se determinan al cerrar la línea. Identificarán también que la cuerda determina la frontera entre estas dos regiones. Les propondremos un proyecto integrador en el cual los estudiantes trabajarán en equipos, aplicando sus conocimientos matemáticos en problemas de la vida cotidiana.
Confeccionarán carteles con flechas y los miembros de cada equipo darán indicaciones a un compañero, quien con los ojos vendados recorrerá el circuito diseñado por su equipo. Con esta actividad reconocerán la posición relativa de objetos y personas, lo que está a la derecha o a la izquierda, de frente o atrás, y a brindar orientaciones para llegar a un destino. Utilizaremos frutas como manzanas, peras o naranjas para presentar a los estudiantes el concepto de fracciones, entendido como parte de un entero. Así comprenderán que al partir una fruta de 2 partes iguales se determina la mitad, y si esa mitad se vuelve a partir en 2 partes iguales, se obtiene 1/4 de la fruta entera. Prepararemos tiras rectangulares de cartulinas y utilizaremos en actividades grupales en las que los estudiantes deberán representar las fracciones de manera concreta. Posteriormente, deberán hacer también la representación pictórica para finalizar escribiendo la notación simbólica de las fracciones. Con elementos concretos como tapitas, semillas o piedritas, representarán la fracción que corresponde a un conjunto de elementos, entendiendo así, por ejemplo, que la mitad de una colección de 4 elementos tiene 2 elementos, pero que en cambio la mitad de una colección de 8 elementos tiene 4 elementos. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, el código QR en el plan general, paso a paso, recursos digitales, consejos y más. Te deseamos éxitos en tu tarea y que disfrutes aprendiendo con tus estudiantes.